palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes ella la. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Rubén, iniciamos este segundo segmento de la discusión necesaria. ¿Cuáles experiencias o qué conceptos extrae Marx con la derrota de la Comuna de París? Muy bien. En cuanto al Estado. Correcto. Pero antes de eso, antes de responder, quería redondear la idea que esbocé en el primer segmento. O sea, el Estado se presenta como un aparato de violencia de una clase sobre otra, de sometimiento de la voluntad de una clase a la voluntad de otra, con un conjunto de apéndices. Cuenta con el derecho, digamos en el caso de la sociedad capitalista, con el derecho burgués, que es la voluntad de la clase dominante convertida en ley. Cuenta nada más y nada menos que con un ejército, cuenta con un sistema de magistratura, cuenta con un aparato policial, cuenta con cárceles, no es nada. El Estado no es ese comité sentadito en una Casa Blanca o en un Capitolio, no. Es todo un aparato que penetra por todos los poros de la sociedad, pero no le es suficiente. Y más contemporáneamente cuenta con una extraordinaria maquinaria cultural. Con una maquinaria extraordinaria cultural, porque el Estado no solo necesita de la violencia física, necesita de la dominación ideológica, necesita de ejercer la hegemonía. Recuerdo a Gramsci como definía la hegemonía como liderazgo ideológico y moral. Necesita que a través de todos sus aparatos ideológicos, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, hasta los nombres de las calles, los subordinados consientan la dominación, haya un consenso de los subordinados con la dominación y reconozcan en los dominadores a sus líderes, la acepten, reconozcan el liderazgo ideológico y moral de sus líderes. Bien, yo creo que así podemos más o menos redondear, aunque el fenómeno es infinitamente complejo. ¿Cuál es la idea central que desarrolla Marx en 1871 en la Guerra Civil en Francia, una obra de ineludible lectura en la que Marx hace el análisis de la Comuna de París, de la primera experiencia histórica del proletariado victorioso durante 70 días en París? Decía él que habían asaltado el cielo. A partir de un análisis minucioso de los aciertos y los errores cometidos por los comuneros, Marx llega a la conclusión de que el principal error cometido por los comuneros había sido aceptar, adoptar el aparato estatal de la burguesía con su división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, con sus peculiaridades, y tratar de ponerlo al servicio de la revolución triunfante, de la revolución proletaria triunfante. La idea que entonces... Eso podría ser igual en la revolución contemporánea. Igual en la revolución contemporánea. Es un problema universal. Esa es una maquinaria estatal que las revoluciones heredan, hechas justamente para que nada cambie. Están hechas a la medida de la burguesía, a imagen y semejanza de la burguesía. En un momento determinado, la Revolución Rusa, aunque nos adelantemos un poco, Lenin que se había tenido que montar en el aparato estatal del zarismo, lo comparaba con una máquina que no obedecía a las indicaciones que le hacía su conductor, y no podía obedecer porque esa máquina no estaba hecha para hacer una revolución socialista. Marx dice que la principal tarea, y en eso insiste Lenin en su obra clásica El Estado y la Revolución, del proletariado triunfante, de los revolucionarios triunfantes, es destruir el aparato estatal burgués y construir un aparato de nuevo tipo. Y en la Guerra Civil en Francia, analizando la Comuna de París, eso debe leerse, compañero, nada sustituye a la lectura, Marx dice que la Comuna había sido la forma por fin descubierta, la forma al fin descubierta de la dictadura del proletariado. Claro. Un poder genuinamente popular, un poder no subordinado a directivas partidarias o a directivas de otro tipo, política de otro tipo, un poder donde desaparecían las divisiones entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial, donde no existían ejércitos profesionales, sino era el pueblo armado, donde se declaraba la separación entre el Estado y la Iglesia, la educación laica, donde, por decirlo de alguna manera, y con una palabra que se ha puesto muy de moda, se empoderaba al pueblo. El pueblo ejercía directamente su poder. Si uno revisa la historia de la Revolución Rusa, que siempre será un paradigma, dentro de 4 años se
se cumplen 100 años de ese acontecimiento que dividió en dos la historia humana. Nos encontramos con la misma situación. Lenin exiliado en Finlandia, en febrero de 1917 tiene lugar una revolución democrático-burguesa, se instaura un gobierno provisional y espontáneamente en las fábricas, en los centros de trabajo, hasta en el ejército, empiezan a surgir consejos. ¿Qué es lo que quiere decir soviets? Soviet quiere decir consejo. Esa palabra no se tradujo, igual que perestroika no se tradujo, pero soviet quiere decir consejo. Consejos representantes de los intereses de los trabajadores para gestionar ellos mismos su producción y enfrentarse a los capitalistas. Y se creó una situación de dualidad de poderes que Lenin describe de forma muy interesante. Junto al gobierno provisional de la burguesía que había derrocado al zar, existía el poder de los soviets. Cuando Lenin llega en abril, en sus famosas tesis de abril, si mi memoria no me traiciona, no, el 4, iba a decir una fecha, ahora no recuerdo exactamente la fecha, en abril llega, se baja en el famoso tren blindado y lee sus tesis de abril, asombró a todos sus compañeros. Muchos de sus compañeros aspiraban a que la consigna fuera el poder al partido bolchevique o apoyar al gobierno democrático de la burguesía hasta que éste cumpliera la misión que le tocaba. Lenin impresionó y asombró con su consigna de todo el poder a los soviets, el poder a los trabajadores, todo el poder a los consejos, todo el poder a los consejos, todo el poder al pueblo, poder popular. Y lo que puede hacer el partido es acompañarlo, adentrarse en él, contribuir a su educación ideológica, a guiarlos políticamente, a comprender lo que luego Mao llamaba sus necesidades sentidas. Y con esas necesidades sentidas tratar de depurarlas de ideas incorrectas y construir con ellas un camino revolucionario. Esa era la idea de Lenin. Lenin tiene que volver a emigrar y otra vez en Finlandia escribe en 3 meses su célebre libro El Estado y la Revolución, que el comandante Fidel decía que era su libro de cabecera durante los primeros años de la revolución. Y en él hace un análisis exhaustivo, además, a mi juicio, claro. No es una obra excesivamente compleja, con esfuerzo se entiende. Ningún revolucionario debe dejar de estudiar el Estado de la Revolución. Debe estudiarse. Independientemente de los cambios que pudiesen haber del Estado que estudió Lenin al Estado del siglo XXI. Por supuesto, ajenos a cualquier dogmatismo, ajenos al vicio incalificable de querer tener esquemas teóricos y superponerlos sobre cada situación concreta con independencia de su especificidad, sí debemos estudiarlo y sí conocerlo. Yo recuerdo que Picasso decía que antes de pintar como él pintaba con su cubismo, él había aprendido a pintar como Rafael. No es posible empezar a pintar de esa manera y no es posible comprender las tareas siempre cambiantes de una revolución en circunstancias siempre diferentes si no se tienen los referentes históricos. Porque un revolucionario, lo mismo que un científico, se puede dar cualquier lujo, menos dejar de conocer lo que han hecho y han pensado otros en situaciones análogas a los que él se enfrenta. En esta obra, El Estado y la Revolución, Lenin ofrece un bosquejo de la concepción marxista del Estado, probablemente más profundo, más acabado, y desarrolla con énfasis la tesis de la necesidad de destruir la maquinaria estatal burguesa y sustituirla con un Estado de nuevo tipo. En este caso sería el Estado de los consejos, el Estado de los soviets. Cuando Lenin funda luego la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que estaba fundando era una Unión de Repúblicas Socialistas de consejos populares, de consejos comunales, y como ustedes dicen por acá, del pueblo empoderado, al margen de esas estructuras del Estado burgués que no sirven para echar a andar el socialismo y que siempre ponen en peligro la revolución, para no hallar lo que significan los carnavales electorales, etcétera, etcétera. Claro, no se puede, Chávez lo dijo muchas veces, no se puede, lo dijo el Che, no se puede destruir la dominación con las armas de la vieja sociedad, decía el Che, con las herramientas melladas. Chávez decía que sin destruir la institucionalidad, y por eso hizo un gran esfuerzo por plantear la nueva institucionalidad de este proceso. Las leyes, las 6 leyes que tienen que ver con el poder popular están orientadas en ese sentido, y todo el esfuerzo de construcción del poder popular está orientado en ese sentido. Ahora, volvamos un poquito y redondeemos, antes que termine este segmento, en lo que se puede extraer de esa obra genial que es El Estado y la Revolución de Lenin, sintetizándolo así brevemente. En esa obra Lenin esboza
la esencia del Estado en los términos que analizamos en nuestro primer segmento. Y llega a la conclusión de que la tarea del proletariado frente al Estado burgués es destruirlo y sustituirlo por un Estado de nuevo tipo, un Estado de los consejos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque una cosa es pensar, y él mismo lo decía, ya enfrascado en la tarea de construcción socialista, una cosa es pensar cómo voy a nadar y otra cosa es lanzarme al agua y nadar. Y todos sabemos en líneas generales las circunstancias históricas en las que se vio envuelta la revolución socialista triunfante, que en sus líneas generales es muy parecida a la del resto de las otras revoluciones socialistas clásicas, la china, la vietnamita y la cubana, las que han ocurrido hasta ahora en el mundo, sobre todo en el antiguo mundo neocolonial, en el mundo de escaso desarrollo de fuerzas productivas, en el mundo que hoy llamamos subdesarrollado. Primero, la agresión imperialista. La Rusia soviética atacada por 14 potencias capitalistas. Por el occidente, desde Inglaterra, Francia, Polonia, Checoslovaquia y la antigua Besarabia, incluido Estados Unidos. Por el oriente, por Japón y los Estados Unidos. Una guerra civil feroz. Una revolución que triunfa en medio de la Primera Guerra Mundial, la gran carnicería mundial. Y llega, o sea, en esas circunstancias se imponía una extraordinaria concentración de poder, como siempre ocurre en la guerra. Hacemos la pausa. Bueno, hemos llegado al final del segundo segmento. Les recuerdo que están ustedes viendo la discusión necesaria, producida por TV Caricuao, Radio Zamora Libre y retransmitida por muchas emisoras y televisoras comunitarias de nuestro país. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes ella da. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar.